Buenos días, mi nombre es Karen Ruiz, mi compañero Ángel Chávez y mi compañera María Camila. Bueno, en el día de hoy nos encontramos en el Congreso de la República. Vamos a tener una entrevista con el congresista Alirio Uribe. En la entrevista de hoy trataremos temas económicos y políticos de la coyuntura de nuestro país. Estamos con el señor Alirio Uribe. Entonces, buenos días, señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, nosotros queremos preguntarle a usted cómo cree que la reforma tributaria va a afectar al país. Bueno, yo creo que hay una reforma tributaria que estamos analizando, que estamos estudiando, y hay algunos aspectos muy críticos de esa reforma tributaria. Y básicamente es que es una reforma tributaria regresiva, en el sentido de que va a centrarse en tener más recursos para los colombianos a partir del IVA. Se espera recaudar con el IVA 9 billones de pesos. Y eso es absurdo porque en el impuesto de renta, que es para los más ricos, se esperan recaudar 2 billones de pesos. La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar impuestos más todos los colombianos que aquellas personas jurídicas o naturales que tienen los más altos recursos? El IVA es considerado un impuesto al consumo, es por lo tanto un impuesto al salario. Lo mismo que paga la señora de Ciudad Bolívar para comprar un champú es el mismo impuesto que paga en los estratos 6, bueno, en las zonas más ricas de la ciudad, y las personas más ricas pagan ese mismo impuesto. Por lo tanto, es regresivo. Se dice que no se va a poner IVA a la canasta familiar, pero resulta que hay más o menos 100 productos, o sea, el 70% de la canasta familiar que ya tiene IVA. Obviamente no estoy hablando de las lechugas, ni estoy hablando de la leche, ni de los huevos, pero hay muchos productos que usamos todos los colombianos y colombianas de manera cotidiana que hacen parte de la canasta familiar y que ya tienen IVA. Ese es un aspecto, el aspecto de que efectivamente se requiere una reforma tributaria para gravar a los que más tienen recursos. Y los que más tienen recursos no son los de las tiendas ni los de las peluquerías. Son, por ejemplo, los que hacen remesas al exterior de las ganancias de las empresas. Estoy hablando de empresas nacionales grandes o de empresas multinacionales. Estoy hablando también de los Papers Panamá o Panama Papers. Ahí tenemos 1.200 personas que la DIAN tiene la información, que tienen grandes capitales en el exterior, que si ellos tributaran eso podría generar 20 billones de pesos, es decir, el doble de lo que vamos a sacar a la gente todos los días con el IVA. O el tema de la renta, es decir, no entendemos por qué están bajando la renta del 43% al 32%. El impuesto a la renta es un impuesto a la riqueza, y entonces si se reducen los impuestos a la riqueza y se aumenta la base gravable a partir del IVA, pues creemos que es un sistema tributario regresivo. La idea de los sistemas tributarios progresistas es que el que tiene mucho paga, el que tiene menos paga menos, y el que no tiene nada recibe, ¿no? Porque es una forma de redistribución del ingreso en una sociedad. Tampoco estamos de acuerdo en que todas las empresas paguen el mismo impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque aquí hay más de 1 millón de empresas que son pequeñas empresas y que son las que generan más empleo. Y del total de 1.300.000 empresas, hay 3.000 que reciben el 60% de todas las ganancias. Entonces, habría 1 millón de empresas que yo les cobraría menos renta porque son las que más generan empleo, las que tienen menos recursos, y grabaría las 3.000 empresas que se quedan con el 60% de toda la ganancia de todas las empresas del país. Entonces, eso es un punto que vamos a mirar en el Congreso de manera mucho más detallada. Bueno, y siguiendo con el tema de la reforma tributaria, ¿cómo cree usted que va a tomar la gente esta reforma tributaria después de haber tenido un escenario donde él no ganó en el plebiscito que se hizo para el acuerdo de paz? Bueno, la gente va a rechazar obviamente la reforma tributaria, y ya estamos viendo que los voceros del no
por lo menos unos sectores del no, el Centro Democrático, etcétera, están convocando movilizaciones contra la reforma tributaria, pero también estamos viendo que el Comando Nacional Unitario de todos los trabajadores, sindicatos y demás están también tomando medidas para movilizarse contra la reforma tributaria. Esas movilizaciones, pues obviamente debilitan al gobierno, y el gobierno está negociando el proceso de paz, no solamente con las FARC, sino que el jueves arranca con el ELN, y obviamente si el presidente se debilita, pues tiene menos juego para sacar mejor adelante el proceso de paz. Entonces, yo creo que obviamente era inoportuno que el gobierno, y así se lo expresamos al presidente, manejar una reforma tributaria en el contexto de un proceso de paz que está pues ajustando el acuerdo y que luego hay que implementar. Perfecto, sí. Ya con respecto a ello, pues a lo que usted nos acaba de indicar, ¿cuáles son los efectos macroeconómicos que el país tuvo después de que el no ganara en el plebiscito? Digámoslo así, que ante la orden mundial eso fue como una derrota. Entonces, más o menos respecto a la macroeconomía, ¿cuánto se afectaría? Bueno, yo no soy un experto en temas económicos y en macroeconomía. Lo que yo puedo decir es que efectivamente hubo una devaluación mayor del dólar, etcétera, y puede haber una desconfianza de los inversores que vienen a Colombia. Creo que el problema que se puede fracturar la economía es la desconfianza. Y una desconfianza fundamentada en qué, es decir, nadie va a entender por qué después de un conflicto de más de 50 años, de más de 8 millones de víctimas, al parecer la mitad de la gente, un poquito más de la mitad de la gente, consideró que no era bueno el acuerdo de paz. Y eso a nivel de la comunidad internacional, eso es como una bofetada, porque la comunidad internacional, o sea, la ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países están apoyando el proceso de paz, los países amigos, Ecuador, Venezuela, Chile, Cuba, bueno, todo el mundo apoyando el proceso de paz. Y de pronto los colombianos le metemos el palo a la rueda con el no, y eso genera desconfianza. Creo que incluso no solamente desconfianza, sino que ellos ven los discursos y dicen, bueno, los del no dicen que votan no, pero que sí quieren la paz. Los del sí quieren la paz, las FARC quieren la paz, el ELN quiere la paz, el ejército quiere la paz, la policía, y van a seguir en guerra. O sea, si no queremos que nos gradúen de locos a nivel internacional con los impactos que eso puede tener en la economía, hay que buscar una salida tanto a la negociación con las FARC como con el ELN. Bueno, tocando, digamos, un poco el tema del proceso de paz, ¿cuál considera usted que sería la mejor estrategia, digamos, para llegar a ese acuerdo definitivo? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha venido haciendo el presidente. O sea, perdió el no, eso es perdió el sí, ganó el no. Eso es una derrota que es, obviamente, hay que reconocerla y que hay que aceptarla, como hizo el presidente. Después el presidente escuchó a los sectores del no, el Centro Democrático, al procurador, a Pastrana y Marta Lucía del Partido Conservador, a los empresarios que estaban en contra del no, escuchó a las víctimas de la guerrilla, a las víctimas de los paramilitares, a las víctimas del Estado, etc. Escuchó a las iglesias, porque las iglesias jugaron muy duro en el no, les escuchó todas sus inquietudes y demás, hizo una matriz de 445 propuestas y las está discutiendo en La Habana. Y se supone que con esas propuestas debe salir un nuevo acuerdo, y luego el presidente tiene que tomar una decisión: o hace un nuevo plebiscito, que a mí me parece que sería como absurdo, o las implementa por vía Congreso con un mecanismo, digamos, natural. El Congreso el presidente tiene facultades para firmar acuerdos de paz, y el Congreso tiene facultades para hacer reformas constitucionales, legales, estatutarias. Es decir que esas son como las dos vías, pero hay muchas acciones judiciales. Por ejemplo, la Corte tiene una demanda sobre la pregunta. Mañana la Corte podría decir, efectivamente la pregunta del plebiscito fue inconstitucional, reformulen la pregunta y hagan un nuevo plebiscito. O sea, que la decisión de un nuevo plebiscito no solamente estaría en cabeza del presidente, sino que podría estar en cabeza también de la Corte Constitucional. Bueno, ya digamos pasando a un plano internacional, nos gustaría saber
¿qué opina usted sobre las elecciones en Estados Unidos a la presidencia? ¿Cuál cree que sería como el candidato con mayor propensión a ganar? Y en caso de que ese candidato ganara, ¿qué consecuencias podría traer eso para nuestro país? Bueno, nosotros en este momento Estados Unidos lo tenemos como un aliado en la política internacional, en el proceso de paz, en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahí hay como una alianza, digamos, en materia diplomática y una muy buena relación del gobierno de Colombia con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que por el bien de la humanidad, lo ideal es que no vaya a ganar Trump, ¿no? Porque el tipo ha hablado de perseguir a los latinos, bueno, allá cuando hablan de mexicano, es porque allá a todos los latinos les dicen mexicano. Entonces cuando él habla de los mexicanos que son violadores, ladrones y todo, esa expresión en el argot de los Estados Unidos, el mexicano es todo el latino, o sea, es el mexicano, el guatemalteco, el colombiano, el venezolano, el brasileño, el peruano, son todos, ¿no? Y obviamente eso ya debería preocuparnos, ¿no? Porque que quiera hacer un muro en la frontera con Ecuador, toda la política que tiene xenófoba contra otros países, Estados Unidos es una potencia militar, mundial, etcétera. Entonces, con un presidente de la talla de Donald Trump, pues nos puede meter en una guerra por lo que sea, por el petróleo, por muchos temas. Es decir, ya Estados Unidos ha agenciado guerras a nivel internacional y pienso que un personaje como Trump podría generar problemas, digamos, de un conflicto armado hasta de carácter internacional. Yo espero que gane Hillary como un mal menor. Yo tampoco es que me guste Hillary o los Clinton, bueno, son parte de élites de los Estados Unidos, pero en el contexto actual, pues uno tiene que pensar en el menos malo, y creo que el menos malo para la humanidad es realmente Hillary Clinton. De acuerdo, sí, señor. Y bueno, ya casi para terminar, más o menos usted cómo cree o cuál sería como una estrategia viable para que totalmente haya una paz y definitiva para Colombia, ya sea si es a largo o a corto plazo. Bueno, yo ahorita yo pienso que no fue malo lo que está pasando. Yo creo que esta es una coyuntura de oportunidad, porque, insisto, votaron 13 millones de personas, hubo votos nulos, etcétera, hubo casi que un empate técnico, pero todos los que votaron dicen que quieren la paz, porque los del no dicen que ellos quieren la paz, pero con otro acuerdo, con otra cosa, bueno, pero al final pareciera que todos quieren la paz. Hace años eran menos del 1% de los colombianos los que creían que el conflicto había que terminarlo por una vía negociada, y más del 99% de la gente creía que eso era una guerra de exterminio y de acabar al otro. Y creo que los jóvenes juegan mucho, ustedes juegan mucho. Si toda esa como primavera de los jóvenes que han salido a movilizarse por todo el país, los campamentos por la paz, bueno, todo lo que hay, si los jóvenes deciden no hacer más la guerra, los viejos nos odiamos, pero no nos matamos. Es decir, si los jóvenes se comprometen en una línea ética de que no quieren morir ni como soldados, ni quieren morir como policías, ni como guerrilleros, ni como paracos, ni como bandas criminales, lo que sea. O sea, si hay un pacto generacional de no ir a la guerra, que creo que es lo que puede estarse gestando con todo esto del movimiento juvenil. Si eso es así, yo creo que no hay con quién hacer la guerra. Y entonces, por sustracción de materia, los jóvenes pueden decidir, porque los viejos, insisto, son los políticos, son los empresarios, nos odiamos, nos de todo, pero no nos cogemos a tiros. Ponen es a otros a que en nombre de ellos se maten, ¿no? Entonces sí, creo yo que esa es una apuesta muy estratégica. Sí, señor. Bueno, señora Lirio, muchísimas gracias por este tiempo, por colaborarnos. Muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao.